Bueno, muy bien, ¿cómo les va? Aquí estamos en esta emisión final de los días contados antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que van a ser este próximo domingo, en donde la meta principal es definir orden de prelación en los partidos que tienen presumiblemente, y creo que en esto no hay ninguna suerte de prevaricato, el porcentaje necesario para meter diputados nacionales para las elecciones de octubre, y ver qué otras fuerzas políticas que tienen aspiraciones de estar en el cuarto oscuro en el mes de octubre llegan al 1,5% que eligen o que exigen las reglamentaciones, la ley electoral, para poder estar en una elección general. Bien, de esto vamos a estar hablando en un rato nada más con Oscar Blando, que es el funcionario especializado, si se quiere, en el gobierno de la provincia de Santa Fe para todos estos menesteres, desde hace ya unas cuantas elecciones, y ha tenido que pasar por algunos momentos que no ha sido muy sencillo, me acuerdo siempre, ¿no? Y esto ya es un poco aburrido, la famosa historia de la urna para el voto en blanco. Se ríe Blando ahí atrás de cámara. Mirá, yo me reía, pero lo voy a mostrar ahora porque si no después no lo vamos a mostrar. Arrímate, cámara. Mire esta. Este es Blando cuando venía acá porque era columnista en Canal 5. Era Blando y era candidato después en su momento y fue diputado provincial, por supuesto, por el latorrismo, ¿no? Acá está, esta es la retribución por venir a participar del programa. Y después viene lo que queda hablando, claro. Y los años pasan para todo. Víctor tiene fotos mías de jovencito, estaba un poco más inflamado yo. Y no es que ahora uno sea una sílfide, mira hablando, te están escachando, ya te están fusilando. Acá los camarógrafos son impiadosos. Bueno, vamos a hablar de eso, por supuesto. No digo que vamos a hacer un simulacro, pero vamos a tomar todas las posibilidades, incluso hasta las preguntas que por allí a algunos le pueden parecer absurdas. Oh, esto ya lo sabemos. O cómo va a preguntar esto si es una pavada. Todo lo que se nos vaya ocurriendo y vaya aportando nuestra tormenta de ideas de la producción que no descansa, a pesar de que no está Glassman hoy, vamos a ir dándoles algunas preguntas y tratando de limar algunas dudas con el doctor Blando. Eso va a ser en un ratito nada más. La idea también es hablar de los temas del día. La cuestión económica sigue siendo determinante en términos de, ocupar a regañadientes para algunos editores la portada de los diarios, pero el dólar a 18 y vendiendo otra vez 300 millones ayer y 600 el día anterior y 1.700 en los últimos 10 días, es mínimamente una señal para preocuparse, ¿no? Entonces la idea es hablar con un economista con quien ya hemos transitado varios temas de actualidad en este métier, para ver qué pasa y qué puede pasar, teniendo en cuenta cuál es el vector de vencimiento de las LEVAC, multimillonario el próximo martes. Si se le ocurriera a los muchachos de la bicicleta salir de ahí y pasarse al dólar, ¿hay dólares para dárselos? Porque hay una suerte de cepo virtual que ya desde hace algunos días se está viendo cuando alguien quiere comprar más de $10.000, todas las limitaciones, impedimentos y dificultades para poder hacerlo, ¿no? Y esto está naturalmente, para quien habla, absolutamente justificado. Ahora, después de una fuga de 7.000 millones de dólares, que es más o menos en paralelo la curva ascendiente con la del endeudamiento, empezar a aplicar esta suerte de restricciones que no son reconocidas, me parece una situación cuanto menos descontrolada por parte del Banco Central. Porque si no, ¿a quién se le ocurre dejar llegar el dólar a 18 2 días, 3 días, 4 días antes de las elecciones, ¿no? Esto está claro. Esta es una de las cuestiones. El otro tema en el que todavía no hay novedades y que es ciertamente de una gravedad institucional superlativa, no solo por las operaciones que se montaron en torno para distraer la atención y poder contarle a la gente antes de las elecciones también que estaba la cuestión resuelta, encaminada y demás, es la desaparición de este joven en la Patagonia, de cuyos rastros, digamos, hay ya más firmeza, a partir de que una de las camionetas, que no fue la que llevaron los gendarmes a lavar y después llevaron al juzgado para el peritaje, porque hicieron eso, sino la que encontró un juez que fue a allanar la gendarmería, tiene restos de cabello de este chico, de las rastas, y también algunas gotas de sangre en una soga, que de acuerdo al análisis que se hizo genético, son efectivamente del joven que se encuentra desaparecido. Y este es un tema delicado. No solo porque la desaparición de una persona en democracia es una marca en el orillo para todos, sino que hay una responsabilidad insoslayable del Estado, como la hubo en el momento de la desaparición de Jorge Julio López, que era testigo de cargo de los crímenes de lesa humanidad de Checolás y esa banda de criminales. Esto no es menos grave,
no es menos delicado. Y lo que sí preocupa de manera superlativa es que hay una actitud hasta en algún punto displicente por parte del Estado a la hora de hacerse cargo de la profundización de la investigación. 9 días tardó el juez, 9 días tardó el juez después de la denuncia de la desaparición de este joven en hacer el allanamiento. Y aún así encontró algunas pruebas y elementos que hablan a las claras de algo que evidentemente tiene un nivel de responsabilidad funcional y político por parte del gobierno federal. Esto en medio de un clima en donde vamos a tener elecciones el domingo y en donde a mí me vino a la memoria un episodio que fue, por supuesto, más estridente, conmovedor. Es más, yo estaba por esos días en España también, después de ocurrido lo del atentado de Atocha. Uno dirá, bueno, pero ¿qué proporción? No, desde ya hubo decenas de muertos en la estación en donde explotó una bomba. Pero ¿qué es lo que ocurrió? A los 2 días, esto fue un jueves, si no recuerdo mal, 11 de marzo, jueves 11 de marzo, me acuerdo porque era el día del 11 de marzo que en Argentina había habido elecciones, hacía muchos años cuando ganó Cámpora. Y ese jueves a la noche y viernes a la noche, cierre de campaña, porque empezaba la veda el jueves, porque el domingo se votaba, todas las encuestas lo daban arriba a José Luis Aznar. José Luis Aznar no, Aznar es José María. José Luis era Rodríguez Zapatero, que es el que terminó ganando la elección. Todas las encuestas. Era imposible pensar que no fuera otra vez Aznar el jefe de gobierno español. Bueno, Aznar cometió un error fundamental y ese error fundamental tuvo ramificaciones o derivaciones que le hicieron perder la elección. El error fue mentir, o digamos la equivocación, o la actitud de mentir es la que fue castigada por los españoles. Aznar le dijo al pueblo de España que había sido la ETA la que había puesto la bomba en Atocha y que se había llevado la vida de centenares, de decenas de compatriotas, sin tener el más mínimo elemento. Al contrario, contra los consejos que le daban algunos de sus ayudantes y cercanos colaboradores diciéndole que no sabían qué era, pero que les parecía que no era ETA. Hay libros escritos a posteriori donde se cuenta el diálogo entre Aznar y alguno de sus ministros y con su esposa, Botella, que era intendenta después de Madrid. Ahora, Aznar, además de eso, llamó a los editores de los principales medios de comunicación. Y esto lo confesaron y lo dieron a publicidad los propios editores para personalmente imponer la idea de que había sido ETA. Algunos lo aceptaron, otros denunciaron esa presión y otros escucharon y nada más y publicaron lo que les parecía. Antes de las elecciones, no solo el tema de haberse adjudicado el grupo de Al-Qaeda el atentado, sino las investigaciones que en paralelo se hicieron, porque había allí en Atocha una central de transporte muy amplia, ciudadanos de otros lugares de Europa. Empezaron las investigaciones en Francia, en Italia, en Holanda, y se llegó de manera casi inequívoca a lo que después se confirmó con una investigación penal que se hizo como corresponde, a atribuir la responsabilidad a Al-Qaeda. Uno dirá, bueno, pero es un ejemplo demasiado desproporcionado, esto fue un hecho muy grave. No, lo que yo estoy hablando es de hacer eje en cuestiones que están relacionadas con lo que el pueblo recibe por parte de sus gobernantes, en cualquiera de los estamentos, nacional, provincial o municipal. Y lo que ocurrirá o ocurra de acá hasta la hora del comicio, hasta la hora que se cuenten los votos, con la responsabilidad de acuerdo a la jerarquía de cada uno de los funcionarios en distintos ámbitos, está relacionado con esto que estábamos conversando. Es una primaria, es una selección de candidatos, para algunos es una suerte también de testeo de lo que va a ser en octubre. De eso vamos a estar hablando después también, porque tenemos un programa con bastante amplitud horaria para poder hacer algunas consideraciones ya sobre el cierre, respetando por supuesto lo que la veda impone, que es la difusión de propuestas, campaña, encuestas, alusión a determinados candidatos y demás, ¿no? Así que los invito a quedarse con nosotros hasta las 2:30 bien pasadas hoy para compartir la última emisión de los días contados antes de las primarias. Lo habíamos anunciado, nos acompaña Esteban Guida, economista, y esta historia del dólar, ¿no? Que parece la famosa historia de nunca acabar, ¿viste? Los cuentos. Los argentinos recurrentemente tenemos que ir a buscar explicaciones, fijarnos qué es lo que pasa, independientemente que la gran mayoría de los argentinos no ha visto, ni tiene intención, ni verá un dólar en su vida, ¿no? Sí, es cierto que el dólar es como una especie de fetiche para los argentinos, por lo menos desde hace unos 40, 50 años, y se transforma en una especie de termómetro
de la salud y del estado de ánimo, de las finanzas y de los mercados financieros. Ahora, también detrás de esto hay que considerar el hecho de que la divisa, el dólar o la divisa, es un bien muy importante para el país porque los necesita para su funcionamiento cotidiano. Bien. Y refleja de alguna manera la capacidad que tiene el país de obtener genuinamente estos recursos y obtener genuinamente las divisas a través del comercio exterior. Bien. Cuando eso empieza a escasear, ahí hay un problema no solamente del dato, de las elecciones, de la coyuntura, sino también en el largo plazo. Claro, y además ahí la alternativa que es endeudarse para que vengan divisas. Bueno, es por lo menos la alternativa que ha adoptado, el gobierno. El gobierno. Sí. Por supuesto que no es la única. Claro. Lo que pasa es que es una alternativa que tiene corta vida. Nadie piensa que un país se puede sostener, ni una persona, ni una familia, ni una empresa, sobre la base del endeudamiento. Entonces, esto creo que está empezando... ¿Vos crees que lo sabe y lo hace igual o no lo sabe? Estoy convencido que lo sabe porque ya ha sido funcionario en un gobierno que lo padeció y que lo padeció fuertemente. Que lo padeció a él, digo. Exactamente. Sí. De hecho, tuvo un problema en la justicia por esta situación. Entonces, creo que hay que correr un poco los velos. Está muy de frente esta cuestión de que Cristina o que las elecciones en la provincia de Buenos Aires podrían estar condicionando el humor de los agentes. Sí. Me parece que eso es demasiado... Yo decía ayer, ¿no? Y para no violar la veda, la presentación de un candidato en un distrito, en una primaria, hace que el Banco Central tenga que poner 1.700 millones de dólares para parar el dólar y no lo puede parar. Me parece que hay otras cuestiones un poquito más profundas. Sí, que es el problema que ha tenido la Argentina tradicionalmente y que se acentúa en la medida en que no haya una estrategia sostenible o viable para que el país obtenga recursos de manera genuina. Y tener presente que la balanza comercial, que siempre decimos, ¿no? la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, está dando negativa en todo lo que va del año. Ya sumamos cerca de 4.000 millones de dólares de un rojo comercial, que es un drenaje de divisas, al que se suma el que compran los ahorristas o los que compran las personas para atesoramiento y que abulta, ya estamos en el orden de los 37.500 millones de dólares de lo que es la fuga de capitales. Entonces, por un lado entra por endeudamiento, por otro lado sale por fuga de capitales. Y esto es lo que en el fondo se transforma en un esquema insostenible. Y después, están las coyunturas. Sabemos perfectamente que el mercado de divisas argentino es muy chico y que pocos bancos manejan la cotización de manera muy sensible, ¿no? Bien, ahora apareció primero de manera subrepticia con los bancos provincia o el Banco Ciudad de Buenos Aires interviniendo el Estado. Ya después se sacará descubierta y a los gritos, comprando de a cientos de millones de dólares. ¿Cuánto se puede sostener en estos términos? ¿Sí? ¿Y cuál es, en definitiva, más allá de lo inmediato, la estrategia, ¿no?, que vos creés hay en torno a esta situación? El martes, cuando todavía estemos hablando de quién ganó, quién perdió, que sumen los votos de este con este, que acá si ves el porcentaje, vence una millonada de Levax, que si quisiera pasar el dólar, no hay dólar para respaldarlo, ¿verdad? No hay. Sí. Y si no se pasa, ¿por qué no se pasa? No son filántropos, porque va a haber que subir la tasa otra vez. Tal cual. Sí, es, digamos, sostener esta política o esta medida tiene un respirador artificial, que es la medida en que la Argentina siga obteniendo financiamiento externo. Lo mismo pasó en el año 2001, cuando eso se terminó de un día para otro, entonces la convertibilidad finalizó. Ahora te pregunto, ¿quién compra esos dólares? ¿Quién es el que se lleva esos billetes? ¿Quién está atesorando o mandándolo afuera? Fíjate que hay una cantidad importante. Cerca del 40% de la compra de divisas se viene sosteniendo es de compradores de hasta 10.000 dólares. O sea que hay una compra también de pequeño atesorador, claro, digamos, de divisas, claro que está sostenida en el tiempo y que es un drenaje importante. Después, por supuesto, están los grandes operadores, pero eso tiene más que ver justamente con los juegos de tasas de interés y de rentabilidad. De esto que hablábamos que va a pasar el martes. Exactamente, que cuando hace un poco tiempo, un mes o dos aproximadamente, el Banco Central volvió a subir la tasa de referencia al 26-27, ahí se deshicieron algunas posiciones en dólares, o sea, se vendió dólares para aprovechar esta tasa. Y bajó un poquitín, o se mantuvo ahí, claro. Pero recién preguntaba sobre la sostenibilidad de esta medida. Sí. ¿Cómo puede mantenerse? ¿En qué tiempo? Y sobre el plan. Yo creo que estamos en un punto donde no sabemos cuál es el plan que tiene el gobierno para salir de esta cuestión, porque ha confiado justamente en la no necesidad de intervenir en el mercado cambiario, como un mercado de cambio libre, como lo dijo el primer día, especulando o pensando que las inversiones extranjeras reales iban a mantener un tipo de cambio bajo y sobre todo un stock necesario de divisas. Como eso no ocurrió, no está ocurriendo,
o está ocurriendo a un ritmo muy lento respecto a la fuga de divisas, creo que la Argentina y el gobierno, por supuesto, como principal responsable, están en una encrucijada de sostener esta política, esta idea de cómo mantener el mercado cambiario o dar un cambio. En esta segunda instancia no sabemos cuál es. ¿Para dónde ir? No sabemos porque no hay una explicitación, más bien vemos un convencimiento de parte de la autoridad monetaria en mantener esta medida. Y es lo que me parece que está generando cierta incertidumbre a nivel local e internacional. Claro, ahora, cuando vos decís la autoridad monetaria, en rigor el cambio no lo tiene que provocar la autoridad monetaria. El cambio lo tiene que provocar la política económica. Y en ese sentido, lo que uno va viendo son proyectos de flexibilización laboral, de retroceso en el sistema previsional. No sé cómo será la reforma impositiva. A tenor de lo que ha ocurrido en estos 20 meses de gobierno, ninguna de esas medidas apuntan a ser efectivamente un beneficio para los sectores de más bajos recursos. Entonces, frente a esta perspectiva, ¿no?, a esta posibilidad, es la política, no es la moneda, no es únicamente Sturzenegger. O en rigor, si es Sturzenegger el que dicta la política, estos son los resultados. No, totalmente, es cierto, ¿no? La orientación macroeconómica de la riqueza, la si producción... Si le ponemos nombre propio propio debería ser Duhovne, para decirlo de algún modo. Macri, ¿no? Pero Duhovne. Sí, lo que pasa es que estamos en presencia de un gobierno que un poco confía en el mercado, o digamos en los inversores, en la rentabilidad, el criterio de cómo generar y administrar la riqueza. Lo que pasa es que el Banco Central tiene una función importante que es la de mantener el valor de la moneda, la de resguardar el sistema incluso monetario, y eso tiene mucho que ver con la estrategia de política económica. Por eso es que se le opone al Banco Central tan importante en la administración. Esta situación. Lo que sí es una cuestión estrictamente política, y coincido con vos, es que la definición de cómo producir y distribuir los recursos en un país con los recursos que tiene el país, que en nuestro caso son abundantes, es una definición estrictamente política que le requiere no solamente al Poder Ejecutivo, sino por supuesto al conjunto de la dirigencia política. Bien, ahora Esteban, así como tenemos el registro de la fuga de capitales, de la intervención del central, de los niveles de endeudamiento, ¿hay registro del ingreso, es decir, de la lluvia de inversiones que dijo el presidente que se está produciendo, o la lloviznita, si uno mira lo que realmente está pasando? Porque tengo entendido que el nivel de inversión hoy es inferior al 2015 incluso. Sí, es cierto. Para darte una referencia de números, 6.500 millones en el 2015 contra 4.500 millones en el 2016. Pero hay que tener en cuenta un dato que es importante, que es que en el 2015 las empresas estaban privadas de remitir al exterior no la podían mandar, por lo tanto la tenían que reinvertir. Bien, por lo menos 6 meses era eso, ¿no? Había exactamente. un quiebre. Entonces, bueno, acá lo pueden hacer en 15 minutos y parten. Podríamos decir que había una medida que forzaba a la inversión extranjera directa a las empresas. Bien. Pero un dato más contundente es que a nivel latinoamericano las inversiones que están llegando a la Argentina están de entre las más bajas del país, incluso en términos de porcentaje. De más baja de la región. De la región, exactamente. Entonces, no se está produciendo la inversión directa que se pensó que iba a llegar. Te digo, esos son los números, 4.000 millones de dólares aproximadamente, con una alternativa de inversión volátil, de inversión financiera, que es mucho más rentable, de mucho más fácil salida, que está ganando entre las alternativas de inversión real o financiera. En ese sentido, poco el gobierno le muestra una zanahoria por un lado, pero termina arreglando por el otro. Es un poco la inconsistencia que tiene esta medida. Así que bueno, creo que frente a esa falsa expectativa, o ese no cumplimiento de la expectativa de inversión extranjera directa, es que el endeudamiento se transforma en una alternativa que si es de coyuntura puede salir. Sí. Ahora, si se transforma en una medida recurrente, estructural, ya hace un año y medio que exactamente, un problema de insostenibilidad. Bueno, vamos a hablar más adelante, seguramente después del vencimiento de los debacle el martes o la otra semana. Perfecto. Te agradecemos la gentileza de acompañarnos cada vez. No, por nada. Ha sido muy amable. Adiós. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos va a estar acá Elección Man, sería si fuera un superhéroe, ¿no? Es Oscar Blando, el funcionario a cargo de todo el sistema electoral en la provincia de Santa Fe. Ya venimos. Bueno, muy bien, estoy confeccionando la boleta de diputado para no usar ninguna en ningún partido y que nadie tire la bronca, ¿no? Esta es Pipo para diputado nacional. Ahí está, ¿eh? Que nadie busque sigla y todo, porque Pipo es nuestro productor, Pipo Giosa. Y yo después les podría explicar por qué le dicen Pipo, pero no viene al caso. No en este momento. Doctor Blando, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Vamos a tutearnos porque nos tuteamos, es más, hasta a veces nos puteamos, cuando hay algún problemita por alguna interpretación dispar de la misma cuestión, ¿no? Hoy estuviste flojísimo. ¿Con lo de la foto? Con esa foto, porque yo tengo otras tuyas. Pero dejó, que no estás así. Que no tenía así. Más de acá. Totalmente. Y a lo mejor un poco más de ancho, pero el ancho siempre lo he conservado. Es verdad. Bueno, Oscar, el cargo oficialmente es...
institucionalmente, no, en serio lo digo. Director de Reforma Política y Constitucional. O sea, con el que hay que hablar y con vos. No, de este lo tema. mío es de propuestas. No, funcional, además. De propuestas, de opiniones. Hay ámbitos ejecutivos, la Secretaría Electoral, etcétera. Sí, pero toda la mecánica, el funcionamiento, sí, todo el sistema, lo vamos a charlar contigo. Sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué se Horario vota? de votación. ¿Qué se vota y horario de votación? Ahí estamos. Bueno, el horario de votación es de 8 a 18 horas. Sí, señor. Y se vota, como son simultáneas con las nacionales, se votan diputados nacionales. Santa Fe elige 9 diputados nacionales. Bien. Y cargos locales. ¿Qué Bien. quiero decir? Todas las comunas, que duran 2 años y por lo tanto se renuevan bianualmente, todas las comunas. La mitad de los consejos deliberantes y en 12 localidades se elige intendente además de los concejales. En Rosario hay una peculiaridad. No se elige la mitad esta vez. No, exacto. Sino que 13, porque se Porque eligieron aumentó. 15 la vez anterior. Exactamente, se eligen ¿No? 13. 13 concejales. Perfecto. Esto tiene 2 sistemas que van a convivir De en votación. el mismo acto electoral de votación. Así Uno es, como decía esto yo en broma, ¿no? La boleta solita Con sobre el cuarto oscuro sobre. que te van a dar el sobre. Así es. Vamos a hacer la mecánica. Yo llego. Yo llegás, tenés que llegar con Yo el- soy en la mesa. Yo- Vos vos llegás, llegás, yo miro, tenés verifico. que verificar. Uf. Usted ya puede venir, no puede dejar de votar ya después de los 70. No, acá está. Este señor viene a Es- votar, uno verifica, anota, pum, le da el Exacto. sobre. Me da el sobre, Y vos te metés en un cuarto oscuro. voy al cuarto oscuro y elijo La boleta a que Pipo quiera. o a Sí. quien sea. ¿no? Metemos la boleta. La boleta acá, Perfecto. voy, de nuevo salgo del cuarto oscuro, voy a la mesa y voy a la urna, A la urna que hay ahí. que está ahí dedicada a los diputados nacionales. Bien, una urna que puede llegar a ser de madera o de la de cartón vieja que dice nacional. en general son fenómeno. de cartón. Pusimos eso. Yo ahí te doy esto. La autoridad de mesa me da, Te da eso esto más así una... abierto, Sí, más una lapicera. para una lapicera. Y entonces vas Y vos no te vas al cuarto oscuro que estuviste, te vas a un box que hay al lado de la mesa. Al que lado son o al frente Como de la pupitres con unos cartones acá para que nadie te espíe. exacto, post, Perfecto. cubículo, como se llame. Y ahí marcá el que te guste. Tenés que marcar, y lo importante aquí sí, para decirlo, Es una sola marca. es que hay Acá, una sola acá, marca. cámara, ¿no? ¿En esta? Ahí está, o en eso, esta? acá, Bueno, ahí está. ahí está. Ahí va. En una sola opción. Una sola Si opción. uno hace más de una opción, el voto es nulo. Si y si uno no- quiere blanco, votar en blanco, no hace ninguna La opción. marca en ningún lado. Nada. no Cualquier hace nada. cosa que haya más que una cruz e impugnador de votos. Puede pasar, y nos ha pasado, que nos equivoquemos. Cuando estamos en el box, dijimos, Le ay, erré". le erré. No tiene que enmendar, Nada, no tiene que salir, decirle a la autoridad de mesa, mire, Metí yo la me pata, equivoqué, quería votar al otro, me confundí. le va a dar otra, Sí. vuelve al box y elige bien. Bien, perfecto. Porque la verdad que esto, en algún momento habrá que volver a pensar. Son 43. Es decir, 43 acá. Volvamos al primer voto. Ah, y después eso se dobla así, ¿no? Se debe doblar, dice, hay ¿Y dos así? dobleces y efectivamente Pin y adentro. y va. A la urna. Perfecto. Esto tenemos la ventaja de que hay una sola categoría. Bien, o sea que va Concejales. con eso y nada más. Nada no hay más. varios colores como la vez pasada. Así. Ahora, te devuelvo esto, te firmo la constancia. La constancia de emisión de voto. Y te las tomas. Bien. En el cuarto oscuro, para la elección nacional, ¿cuántas de estas boletitas de madera de Pipo va a haber? 57. 56 más la de Pipo. No, 56 boletas, 57 en total. 57 en total. 57 candidaturas diferentes a diputado A nacional. diputado nacional que tienen sus titulares, los 9 más los suplentes. Bien, no hay uno que está en 10 boletas distintas, no. Hay un distinto por boleta, son 10 listas diferentes. Totalmente. Son 57 listas diferentes. Así es. Perfecto. Bien. Están habilitados para votar en la provincia de Santa Fe 2.715.000 ciudadanos en la elección para diputados nacionales. ¿Por qué? Porque ahí hay 68.000 pibes de entre 16 y 17 años Así que es. tienen la opción de votar, no tienen la obligatoriedad de votar. Esto es así. Sí, técnicamente es obligatorio, pero no tienen sanción si no van. Bien. Pero digamos que es No es obligatorio. No es Sí, obligatorio. así, si no te mandan sopre, no es obligatorio. Pero hay 16 68.000 y pibes 17 años siempre que estén en el padrón. figurando en el padrón. Si no, no. Perfecto. ¿Está? Perfecto. Pueden votar solamente a diputados nacionales y no pueden votar a los cargos de concejales porque la Constitución establece que deben tener 18 años cada elector. Los ¿Por qué no electores estarían en el padrón algunos? Porque
tenían que hacer un trámite de incorporación al padrón que lo hace la Nación. Y si ese trámite... Pero no- uno mismo lo tiene que hacer el trámite. le pedían un trámite, que exactamente no sé cuál Hasta es. donde yo sé, en mi casa tengo uno de estos y no hizo el trámite y está en el ¿Y está? padrón, ¿sí? Bien, mejor. Lo que digo es que en algunos casos se requería un trámite previo. Bien. Pero para hoy lo que tenemos que decir es, está en el padrón, vota, No está el padrón, no vota. Fenómeno. El padrón se puede consultar en un sitio de internet. Padrón.gov.ar. Esto estaría bueno que sacáramos ese zócalo y pusiéramos la dirección y acá hasta que terminemos. Y, ¿Puede ser, Pipo? y además, por una doble razón, en las páginas de las provincias también. www.padrón.com.ar .gov. Gov. Con B larga. Con B A ver, si lo pones con B corta igual te lleva, me dicen, sí. Pero ¿sabés por qué? Porque ha habido modificaciones en lugares de votación. Bien. El padrón lo hace la Nación. Sí. Y ha habido un crecimiento, el argumento que se dio desde la Cámara Nacional Electoral, que ha habido un crecimiento vegetativo, mayor población. Y esto ha hecho un corrimiento de los circuitos y de las mesas, y Está esto movido. hace que Sí. algunos vayan a otro Tengo lado. entendido que hay 100 mesas más que en las últimas elecciones. Pero además se modifica el lugar de votación. Claro, sí, sí. Entonces, eso es un problema, debería ajustarse, porque algunos me cuentan que son demasiado lejos, ¿no? Claro. Los Hay lugares. que corregirlo. A lo mejor de acá a octubre se puede corregir. No, Ya no. Listo, para no. Entonces el que va a votar acá Va a seguramente va a votar en octubre en el mismo lugar. seguramente, porque el padrón es único Y, es ese ya es padrón. definitivo. Y ya está ahí. Y este es padrón definitivo. Hubo un momento, En justamente donde se pudo hasta haber hecho el abril, ajuste. que era provisorio, donde se podía haber hecho eso. Perfecto. Bien. Atención con la cuestión de alcanzar el piso necesario de todas estas elecciones, de todos estos candidatos. Que no es lo mismo en una elección que en la que en la otra. otra. En la elección para diputados nacionales es el 1,5% de los votos emitidos. válidos. emitidos. Válidos emitidos. ¿Qué quiere decir un voto válido? El afirmativo Sí. y el blanco. Y el blanco, ni el Más impugnado ni el blanco. recurrido. Exactamente. Bien. O sea, y tomando en cuenta lo que ha pasado hace 2 elecciones, porque ya con una uno puede decir, bueno, no sé qué puede pasar, pero con 2 elecciones, las 2 anteriores, En primaria. en primarias, el nivel de electores no llegó al 65% en ninguno Más de o los dos menos, casos. Más o menos. En la general de esas mismas primarias, o sea, 2 meses después, pasó el 80%. Así es, tal cual. Con lo cual, el piso para ingresar a la elección de octubre para los candidatos a diputados nacionales no es el 1,5% de esos 2.800.000. No. ¿Sí? Sería el 1,5% de más o menos el 65% Exacto. de eso. O sea que ahí le estamos bajando por lo menos unos 700.000, 800.000 votos. Estamos en menos de 200.000 votantes. Y de eso, de 2 millones de votantes. Y Y de de eso, los válidos. El 1,5 de los votos válidos emitidos. O sea que, ¿con cuánto calculamos puede uno aspirar a ser candidato a diputado nacional? Con estos números que acabo de dar yo, Oscar. Con un 70 del padrón, si No querés. sé, yo puedo decir que son alrededor de 30. Más de 30.000. Así Para estar tranquilo, 30.000 votos. Yo O sea creo que sí, Cualquiera pero es de los- provisorio bien, lo está que bien. estoy No, diciendo. es todo provisorio porque estamos Porque hablando sobre no un dato sabemos, hipotético. No hipotético. sabemos cuánta gente va a ir Exacto. y de esa gente que va a ir, cuántos van a votar válidamente. Válidamente. Tomando los antecedentes de las 2 anteriores elecciones, podemos decir que hay una tendencia que es que alrededor de 30.000 votos serán los necesarios para Por lo menos. ingresar Exacto. en las listas para octubre, cada fuerza política. Exacto. En la elección de concejales, el porcentaje que se exige es el 1,5 del padrón. No importa ni cuánto van a votar ni cómo van a votar. Exacto. De la ciudad de Rosario. Del padrón, lo cual Nos el permite universo tener es más mayor. certeza. Y el universo es El mayor. universo es mayor y nos da mayor certeza, también de cuánto hace Porque falta. el 1,5 de alrededor 800.000, casi 800.000 Votantes rosarinos, Son 12.000 votos más o menos. casi 12.000 votos. Ese sería el piso. O sea que el que saque de todos estos que vemos acá 12.000 votos, los partidos, no Los partidos y confederaciones los o partidos y alianzas. confederaciones, sumados todos juntos, Exacto. eso Las van a listas que van estar- internas suman a bien, ese total. Bien. También, tomando los antecedentes de otras elecciones y demás, uno ve que de la cantidad de listas que hay para concejales, que son 43. 43, no va a quedar ni la mitad. No, yo porque tomé hay la- partidos que tienen 10 u 11, el PJ, por ejemplo. Yo te cuento. El Frente tiene de A3, eso van todo a una.
Yo hice comparación ahora con las de 2015, que no es Bien. lo mismo, porque era una elección con varias Había categorías. presidencial y todo. Pero a veces se dice que hay muchas respecto a otras elecciones. En el 2015 había 40 listas, Claro. ahora 43. De las cuales pasaron a las generales, A la general. reduciendo todos, y los partidos que no tenían Juntándose interna, todo, y los que no tenían interna y los que no llegaron a tenían 1,5. interna, que después Todos juntos. quedaron 6. 6. Es decir, esto se reduce realmente, ¿no? Como partido, te estoy Bien, diciendo, ¿no? bien, perfecto. No sé cuánto se va a reducir ahora. Pero Bien, hay 8.041 mesas. Así Santa es. Fe es el tercer Lo distrito, cual- después provincia de Buenos Aires y Córdoba. Lo cual, multiplicado por 3, hay más de 24.000, casi 25.000 autoridades de mesa. Que ¿Que van a? en términos estadísticos, ¿cuántos van o cuántos defeccionan? No, bueno, ahí es un tema importante. Porque hay que abrir Y la es el mesa. reclamo que nosotros hacemos. Bueno, ahí te podemos pedir. Uno de los problemas que tuvimos en el primaria del 2015 fue que el 50% no fue, de los que estaban citados, no fue al acto electoral. Lo cual esto en Rosario, Santa Fe, Argentina o en el mundo no funciona. Claro. Porque tiene que ser autoridades además que están capacitadas, que se les ha pagado por la capacitación, etc. Por lo tanto, la idea de estas 25.000 personas es que concurran. Bien. No solamente por una obligación legal, sino por una responsabilidad cívica Ciudadana. y que hace además a la transparencia del comicio. Bien. La otra cosa que decimos, y esto ya estamos entrando en un territorio discrecional, es que uno no tiene ninguna obligación, porque aparte nadie le va a espiar el voto ni se lo va a marcar, de votar ahora lo mismo que va a votar si es un candidato dentro de 3 meses o 2 meses cuando sea la Desde elección, luego. ¿no? Porque la primaria permite a mucha gente participar en la interna de un sector que probablemente no sea el que quiera, pero que efectivamente al ser el voto secreto posibilita esa circunstancia y no hay una vinculación entre una elección y la otra en ese sentido. La primaria las pasos intentan decidir los precandidatos dentro de los partidos o alianzas que van a competir en las generales. De eso se trata. La ciudadanía toda participa en la interna de los partidos para ordenar las listas. Perfecto. Eso es. ¿Alguna otra cosa que nos haya quedado en el tintero? ¿Algo que nos falte aclarar o decirle a la gente? Sí, pensando en algunos errores y debilidades que pudo tener el sistema, Sí. en 2 localidades que son Roldán Ahí va y intendente. Intendente, y en San José de Rincón, los 2 cercas de Santa Fe y de Rosario, Sí. vamos a hacer una experiencia piloto Bien. en donde vamos a introducir algo de tecnología en 2 momentos del proceso electoral. El escrutinio de mesa y en la transmisión de resultados. Bien. ¿Cómo? Claro, esto no es voto electrónico. No. El voto electrónico es cuando en todas las fases del proceso electoral, Está la por máquina. ejemplo, la emisión, está la máquina. Acá cerrado el acto electoral, en algunas mesas, en forma experimental, avaladas por la Cámara Nacional Electoral, es decir, esto es oficial, va a haber unas tablets que en lugar de con la mano Sí, solamente sumar, la suma se hace, el pizarrón va a estar, etc. sí. Pero se suma en la tablet, que le Bien. va diciendo si hay errores. Bien. Esto se imprime en la mesa, va a haber una impresora, los 3 documentos, certificados, Se firma. actas, la firman todos, y luego se transmite, en lugar de hacer por el fax, como va a ser De ahora en adelante va a haber que cambiarlo porque ya no hay papel de fax. Lo digo en Totalmente. serio, no hay repuesto, no hay aparato Totalmente. que funcione, una Además es antigüedad. caro. Es más caro. Es caro. Lo van a transmitir Esa por mail. Exactamente, se va a transmitir a los centros. Por correo. Es experimental, son algunas mesas. Y es complementario a todo lo que se totalmente. hace. Y si llegara a fallar, Los dejamos de lado y cada contamos. dato y lo haces de esta manera. Listo, Por lo fenómeno. tanto, yo creo que el fax hay que modificarlo, Por supuesto. ciertamente. Sí, porque sí, ya no hay cuando- insumo, ya no se hace más Pero papel de además fax. llegan que no se leen No se bien, ve bien. Sí, sí. que No, está sí, sí, da cortado. lugar a cualquier tipo de suspicacia. Después, ¿qué es lo que pasaba? Cuando hay errores no se pueden sumar y por lo tanto después esto es, La diferencia. ¿cómo? Sí, Esta acá mesa llegó no y está, dio, no está llegó. claro, está claro. Bueno, muy bien, Oscar, muchísimas gracias por venir. A votar. Sí, sí. Hay eso que sí, ir a votar. Por supuesto. Es Sí, un acto yo lo he democrático. conversado mucho con los chicos más chicos, ¿no? Quienes no han padecido la dictadura y han visto conculcado ese derecho, por ahí lo tienen incorporado y es algo más, ¿no? Es algo más, sí, por supuesto, y está bien que esté incorporado y que tenga eso en la cabeza, pero es fundamental hacerlo porque es una de las pocas instancias de la vida en donde somos todos iguales. Iguales. Un Ahí hombre y vale cuando- un voto. Y de ahí cuando partimos. O sea que aprovechemos esto que no es necesario partir, porque ni siquiera nacemos todos iguales. ¿eh? No, no. Orwell decía,
todos nacen iguales, todos somos iguales, más algunos somos iguales que otros. Sí, bueno, en ese sentido, este es el momento, un hombre, un voto, donde efectivamente todos somos exactamente iguales. Gracias por venir. Gracias a vos, Pablo. El último minuto para ustedes es invitarlos, por supuesto, a votar, como decía recién Oscar, invitarlos el domingo a la transmisión que va a ser Canal 5, calculo que estaremos entre las 9 y las 10, a lo mejor en este ámbito, para hacer algún análisis de los primeros números que vayan llegando. Después creo que va a estar Susana Jiménez ocupándose de sus cosas, y sobre el cierre de Jiménez y hasta el corte, sabiendo ya con certeza números y resultados, otra emisión aquí en la ciudad de Rosario con el tema de las elecciones. Así que va a ser un gusto estar acompañándolos, participar de esto, y yo me despido con una presunción, ¿no? Creo que es importante lo del domingo porque es un trámite electoral previo a la elección central, que es la de octubre. Tengo para mí que esto va a marcar algunas pautas, va a dar algunos indicios, pero me atrevo a anticipar que lo que van a hacer estos resultados, que los vamos a tener el domingo a la noche y el lunes charlándolo acá, no van a tener mucho que ver con lo que va a pasar en octubre. Con lo cual, digo, la presión, la parafernalia, la promiscuidad, la profusión, la contaminación visual, las operaciones de prensa, los carteles, los afiches, los volantes y todo eso, sucumben cuando sea la hora de la verdad. Eso es en octubre. Nos volvemos a encontrar entonces aquí en Los Días Contados el lunes a las 2 de la tarde. Han sido muy amables y que tengan un buen fin de semana.